Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos viendo la conferencia número 39 de fase A, titulada La identificación con las cosas del diario vivir y por qué juzgamos a los demás. Una conferencia pues bastante importante en el temario que vamos a estar desarrollando pues el día de hoy. Me van a dar unos minuticos mientras vamos compartiendo en el grupo de WhatsApp y ya pronto estaremos dando inicio a este interesante tema. Entonces, las personas que quieran compartir, pues en este momento pueden compartir el link de inicio a la conferencia, mientras que vamos esperando pues que se unan los compañeros al en vivo. Vamos a ir recordando que el curso de conocimiento de sí mismo es completamente gratuito. Está conformado por 75 conferencias, 50 conferencias de fase A y 25 conferencias de fase B. Las de fase A las dictamos los días lunes y miércoles a las 7 de la noche hora de Venezuela y las de fase B las dictamos los días viernes. Viernes a las 7 de la noche, igual hora de Venezuela. Y los días domingo tenemos horario de práctica de las conferencias que hemos visto de la fase A en la semana. Adicionalmente tenemos horario de prácticas matutinas los días martes y jueves, aproximadamente entre 9:30 y 10 de la mañana. Ya esas prácticas de matutinas ya están más enfocadas a lo que es el factor de la muerte psicológica, porque es la base de todo este trabajo interior. Entonces, para que vayamos pues desarrollando este factor, pues tenemos entonces prácticas ya enfocadas directamente a lo que es la muerte psicológica para que vayamos comprendiendo y desarrollando este factor. Entonces, bueno, vamos a ir dándole la bienvenida a los compañeros que se van uniendo al en vivo. Recuerden que si surge alguna pregunta, alguna interrogante, si quieren hacer algún aporte o si nos quieren dejar sus saluditos, pues pueden dejarlo en los comentarios que en la medida que vamos desarrollando el tema, pues vamos leyendo sus comentarios. Si hay preguntas, pues eso nos sirve para ir profundizando un poco más en el tema. Entonces vamos a ir dando inicio a la conferencia del día de hoy. La no identificación con las cosas del diario vivir y por qué juzgamos a los demás. Eh, o sea, es un tema que es tan importante pues que tiene dedicada toda una conferencia precisamente a este tema porque son dos aspectos que nos duermen la conciencia y que hacen pues que se vuelva imposible adelantar en nuestro trabajo interior porque cuando se duerme la conciencia pues no podemos llegar a autoobservarnos. Entonces vamos a ir mencionando lo que es el objetivo de la conferencia, que es aprender, perdón, a no identificarnos y a no criticar para evitar que la conciencia se duerma. Y es que cuando sucede esto, como vemos acá en la imagen, lo que señalamos hacia allá, así como un dedo señala hacia allá, pues tres están señalando hacia acá, mostrándonos cómo ese defecto que estamos viendo en la otra persona, pues debemos observarlo es dentro de nosotros mismos. Entonces vamos a iniciar hablando de lo que es la no identificación. Entonces, para comprender lo que es la no identificación, pues vamos a hablar de lo que es identificarse.
¿Qué es volverse idéntico al defecto? O sea, hacer lo que el defecto quiere. Entonces, de esa manera, pues cualquiera de nuestros defectos psicológicos que quiera posicionarse de la máquina va a buscar manera de que nos identifiquemos, o sea, que hagamos lo que el yo quiere. Entonces, una persona pues puede sentir en algún momento que alguien le lleva la contraria o que le grita y entonces eh, se siente aquel revoltorio en la emoción, en la mente y empieza a justificar, pero es que cómo no le voy a gritar, o sea, en la forma en que me habló, me faltó el respeto, ¿cómo es posible? Y si la persona en ese punto donde ya está justificando al yo, pues entonces ya allí se está identificando con el yo, o sea, se está volviendo uno con el yo. Porque en esa medida en que vamos justificando el defecto, pues no estamos haciendo el menor esfuerzo por revisar dentro de nuestra psicología qué es lo que está haciendo el yo para alimentarse con nuestra máquina. Entonces viene alguien y nos propone un negocio muy bueno, es que mira, ese negocio lo hizo fulano y mira cómo le va de bien. Entonces empiezan esos yoes en nosotros de la codicia, muchas veces de la envidia, donde queremos, yo también quiero estar en esa posición y entonces se excusa el defecto psicológico, no es que así teniendo dinero se me hace más fácil entonces trabajar en la obra del ser. Y allí ya estamos identificados con el yo, porque ya empezamos a justificarlo. Incluso ese tipo de justificaciones que suenan como tan loables, o sea, tan de la conciencia, porque es para desarrollar el trabajo del ser, pero en realidad lo que estamos es justificando al yo. Y eso pues es lo que tenemos que observar. O sea, qué es lo que quiere el yo que hagamos y pues no hacerlo. Ese yo que entonces llega del trabajo y dice, no, pero es que estoy demasiado cansado como para ponerme a hacer una práctica. Y va y se echa en ese sillón tan cómodo que tiene en la casa, que eso siente que como que lo arropa. ¡Qué delicia! Tráiganme un café. Bueno, mejor de aquí imposible porque el día de hoy fue demasiado fuerte en el trabajo. Y no nos estamos dando cuenta que nos estamos entregando al yo de la pereza, donde nos estamos mimetizando de tal manera con el defecto, pues que allí estamos perdiendo chorros de energía. Una persona pudiera llegar a pensar de que no, es que, o sea, pero si ya se sentó a reposar, no. En la identificación también hay un saqueo horrible de energía, porque allí está uno entregándose completamente. Si lejos de eso la persona se pone a hacer una práctica de muerte psicológica, donde, llegó cansado. Bueno, vamos a ver qué fue lo que produjo el cansancio. A lo mejor eso que me dijeron que hay que sacar un trabajo para mañana y entonces la mente empezó allí a decir mil y una cosas que no lo vamos a poder sacar porque fulanito no colabora, porque la vez pasada también hubo inconveniente, porque no sé qué. Allí eso generó tensiones en el cuerpo si no estuvimos en autoobservación, nos identificamos con esos yoes que nos llevaron a preocuparnos, a generar ese conflicto y resulta que allí quedó atrapada pues mucha de nuestra energía. Cuando nosotros en lugar de entregarnos a la pereza, entonces hacemos una práctica de muerte psicológica, más bien recuperamos esa energía que se llevaron nuestros yoes y de esa manera más bien volvemos a estar en, en estado de conciencia, porque primero alimentamos la conciencia cuando estamos eliminando los defectos psicológicos y segundo, pues todas esas tensiones que se generaron por esos defectos que se manifestaron, pues también las vamos a estar eliminando. Entonces, mientras estemos identificándonos con cada uno de los defectos, pues estaremos sencillamente entregando nuestra energía. Por acá nos saluda Orlando. Bueno, bienvenido Orlando. Entonces, lo más importante que comprendamos es que la identificación nos duerme la conciencia. O sea, pasa el día y llegamos a decir, no, es que no vi ningún defecto psicológico. Es que
O sea, si no me puse bravo en todo el día, o sea, si tengo un dolor de cuello que no aguanto y tengo un dolorcito de cabeza, pero ese fue el trabajo de la oficina. Y no nos percatamos que sencillamente nos identificamos en cada uno de los yoes que se fueron manifestando a lo largo del día y de esa manera pues lo que hicimos fue que caímos en el sueño de la conciencia. O sea, en ese sueño que nos mimetiza, en ese sueño que a través de nuestra personalidad sencillamente hacemos las cosas tan mecánicas que no eh, trabajamos para mantenernos en autoobservación. Entonces, para que no se duerma nuestra conciencia, tenemos es que estar en esa alerta, o sea, en qué estoy entregando mi energía. Y hay aspectos de de la identificación que debemos considerar, y es que normalmente, y de hecho se los he comentado en varias oportunidades, es que todo nos identifica. Así como el ejemplo que ponía de la persona que llega del trabajo y se echa en ese sillón que le parece tan agradable y entonces busca tomarse un cafecito y entonces, o sea, como que buscando ese, olvidarse de lo de la oficina y lo que hace es que cambia unos yoes por otros. Entonces se toma el cafecito, se echa en su sillón, se pone esas chancletas o o se queda en medias si le parece lo más cómodo y entonces se quita la ropa del trabajo, se pone ese trapito viejo que le queda tan flojo y tan cómodo, viene y se pone a ver las redes sociales para distraerse porque es que eso lo relaja y en realidad allí está perdiendo chorros de energía porque se está identificando con absolutamente todo. Se identificó con el sillón, se identificó con el café, se identificó eh, con las redes sociales, con cada aspecto que vaya viendo allí, con las sandalias cómodas o el haberse quedado en medio. O sea, cuando se soltó los zapatos, uff, qué tranquilidad quitarse los zapatos. Allí se entregó a esa tranquilidad, se entrega al cambio de ropa, de que, ay, por fin me quité esta ropa. Allí entregó también su energía. O sea, en cada aspectos de cada uno de esos placeres donde se entregó al placer, allí está perdiendo chorros de energía. Y de hecho, pues puede después corroborarlo cuando, o sea, no se le va a quitar el dolor de cuello, no se le va a quitar el dolor de cabeza. Cuando mucho se le va a poner un poquito más fuerte. Porque allí mirando las redes sociales, entonces ahora resulta que subió el dólar, eh, el problema de los bienes raíces y de esto y de aquello, y seguramente pues termina mucho más identificado. Entonces es ese aspecto donde se duerme nuestra conciencia, donde vemos todo como normalizado, precisamente por esa mecanicidad con la que llevamos toda nuestra vida. Llega la persona y dice, ay no, hoy me siento tan cansado que si no es comerme tal cosa, no, no voy a estar bien. Tengo que prepararme eso porque eso es lo que me produce tranquilidad cuando llego a la casa. Y va y se prepara la comidita y allí también se identificó con eso. Entonces, no es que uno no pueda llegar a su casa, sentarse en el sillón, quitarse los zapatos, no es que no pueda hacer eso, sino que no le quitamos el condicionamiento del ego. Entonces, cuando nos entregamos a ese placer, no nos estamos dando cuenta que allí estamos perdiendo energía. Y eso es lo que está maltratando y desgastando nuestro cuerpo físico. Y es lo que termina produciendo todas esas tensiones, todas esas incomodidades en el cuerpo, y es lo que termina causando esos malestares y en algún punto pues termina también traduciéndose en enfermedades. Entonces es llegar a comprender eso, o sea, no permitir que nuestra conciencia se duerma, o sea, no identificarnos con cada aspecto de nuestra vida. Llegamos, por ejemplo, las féminas que somos a veces tan temáticas con la limpieza, llegamos y, por ejemplo, si es un lunes y el domingo limpiamos toda la casa y eso quedó como una tacita de plata.
Y en lo que llegamos hay un vaso con jugo en la mesa del recibo. O sea, ¿cómo es posible? Bueno, más identificada no hay manera. Que el vaso que pusieron en la mesa, que cómo es posible, que mira el matero allá afuera se cayó y nadie lo recogió, que bueno, y entonces fulanito que no ha hecho la tarea y el otro que no ha llegado de la universidad, quién sabe para dónde está tu hermano, y entonces una identificación tras otra y no nos estamos autoobservando. Entonces es ver pues cómo todo nos identifica. Si nos vamos a vestir, ay no, esta camisita porque esta es la que más me gusta, que me queda más cómoda, que me veo mejor. Y allí está ese yo de la vanidad alimentándose a chorros y no, pero es que no vi, yo no vi ni un solo defecto en todo el día. Y entonces, ¿quién me agarró los lentes? Bueno, aquí están, mamá. No, esos no. Aquellos, los que tienen la orillita azul. Porque esos son los que me quiero llevar para la salida. Y no nos hemos dado cuenta y estamos identificándonos con todo. Entonces, para que no se duerma nuestra conciencia, tenemos que ir revisando en esos agrados y desagrados, porque en cada aspecto del agrado y del desagrado estamos entregando nuestra energía. Entonces, llegar a comprender que la vida es como una película. Recordemos que hablábamos incluso en la conferencia de la muerte y hablábamos también en la de retorno y recurrencia, que en realidad la vida para todos es como una película. O sea, una persona que no tenga las herramientas del conocimiento, sencillamente la vida le pasa como una película, tal cual como está en su diseño electropsíquico. Y ese diseño electropsíquico se lo hicieron en la existencia anterior cuando murió, que le hicieron sus 3 juicios. Allí ya tiene dispuesto cómo va a ser esa línea de la vida. O sea, toda esa película ya viene dispuesta. No, que si no hubiese tomado esta decisión no me voy para otro país. No, eso ya estaba previsto. No, porque es que si yo no hubiese tenido ese coraje, no termino separándome de esta persona que me trató tan mal. No, eso ya estaba previsto. Ay, no, es que si él no se hubiese portado tan bien y me hubiese pedido perdón, no nos hubiésemos reconciliado. No, era que no le tocaba separarse todavía y por eso se reconciliaron. O sea, todo viene en esa línea de la vida tal cual como una película. Y lo que no comprendemos es que todo en esa película es pasajero. Hasta nosotros mismos somos pasajeros. Este cuerpo físico es pasajero. Lo único que no es pasajero y que es lo que debe importarnos es el ser, porque el ser no pasa. Lo demás, todo es ilusorio y pasajero. Entonces, ¿qué tenemos que considerar de esa película? El ser. O sea, nosotros hoy tenemos esta máquina que es un condensador de energía, este cuerpo físico, que nos sirve para hacer la obra. Pero mientras estamos identificados, este cuerpo físico se lo está tragando el tiempo, porque sigue pasando la película independientemente de que estemos haciendo el trabajo o no. Entonces, lo importante es aprovechar en esta oportunidad, aquí y ahora, que tenemos el cuerpo físico, que tenemos este condensador de energía, para en lugar de identificarnos con todas esas cosas pasajeras, pues en realidad llegar a comprender que el ser, que es lo que está dentro nuestro, es lo único que vale la pena desarrollar porque es lo único que va a estar siempre. Todo lo demás, el carro, la casa, los zapatos, el trabajo, la familia, los hijos, todo es pasajero. Esos problemas que uno dice, ay no, porque es que cuándo voy a salir de este problema tan grande, eso es pasajero. Es que esta situación que ay, no, de verdad no sé cómo voy a salir de ahí, la persona puede llegar incluso a decir, o sea, como que no hay salida, como que mejor me acabo con mi vida porque no encuentro qué hacer. Eso también va a pasar. Ay, esa alegría tan buena porque por fin vino fulano o fulana y ay, ahora sí se completó mi felicidad. Eso también va a pasar. Entonces, llegar a comprender que todo eso, bueno o malo,
todo va a pasar porque todo es ilusorio. O sea, esa es una película que se está tragando el tiempo y que si no aprovechamos el aquí y el ahora, que tenemos el cuerpo físico para hacer el trabajo, pues sencillamente esa película termina de pasar y se termina tragando el tiempo, pues todo lo que aparece en esa película. Entonces, mientras no estemos claros en que en realidad lo único valioso en cada uno de nosotros y en todas las personas y en todos los seres que vemos afuera es su ser. Entonces pasa que la mente pues agranda los problemas, llega la persona y se puede angustiar. No, es que tengo una situación de verdad muy difícil, no he podido pagar la casa y esta situación no sé cómo lo voy a hacer. De paso echaron a mi pareja del trabajo y entonces yo lo que tengo apenas alcanza para hacer las compras del mercado, la comida. Entonces, o sea, no voy a tener cómo hacer, o sea, no sé. Y empieza esa emoción a generar miedo, angustia, nervio, desesperación. La mente va haciendo también su parte. Ahora, ¿qué hacemos? Nos vamos a morir de hambre. A lo mejor por la dificultad, yo no sé, va y se suicida y después voy a quedar yo con este paquete. ¿O será que me suicido yo para ver cómo, porque no tengo cómo hacer? Entonces, la mente siempre va a poner los escenarios cada vez más catastróficos que pueda eh, enviarnos. Y es porque de esa manera se va a alimentar esos yoes fatídicos, esos yoes trágicos, esos yoes del sufrimiento, esos yoes muchas veces masoquistas, esos yoes sádicos en nosotros, donde imaginando esa tortura que vamos a vivir, que seguramente nos vamos a tener que arrimar en la casa de fulano y allá nos van a tratar de tal manera y quizás me muera de la rabia porque no soporto a fulanita, la hija o la prima que vive allá. ¿Cuántas cosas no dice la mente ante una situación de dificultad? Por acá nos saluda Carla. Bueno, buenas noches, Carla, bienvenida. Entonces, generalmente no observamos de una manera objetiva porque no, no nos mantenemos en el aquí y en el ahora, sino que permitimos que nuestros defectos nos lleven a todos esos escenarios fatídicos. Entonces, hay que observar pues que los problemas en realidad obedecen al miedo. La persona no termina de agarrar el problema y, o sea, ponerlo en la mesa, o sea, o como vemos acá, pues agarrar el toro por los cachos, que es, perdón, matar todos esos yoes que están detrás del temor para que el problema desaparezca. Pero, ¿qué significa esto? O sea, cuando uno dice, bueno, o sea, ¿cuál es el problema? O sea, no tengo cómo pagar la casa. Ajá. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? O sea, necesito un dinero para pagar la casa. A mi esposo lo acaban de echar del trabajo. Bueno, sí, es una realidad. Pero ya me tiraron para la calle. No. Ya ejecutaron un embargo. No. Ajá. Pero ya averigüé, aunque sea, si no pago ahorita, en cuánto tiempo ejecutan un embargo, por lo menos, pues para tener la información. No. Ya le pregunté a alguien si me puede prestar el dinero. No. Ya observé si puedo hacer alguna actividad adicional a mi trabajo para obtener dinero, o mi esposo ya empezó a buscar trabajo a ver si consigue algo que hasta pudiera quizás ser mejor. No. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho es alimentar todos esos yoes que estaba mencionando, todos esos yoes trágicos y fatídicos. Entonces, cuando uno toma el toro por los cachos, es cuando dice, o sea, ¿qué es lo que pasa aquí? O sea, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que tengo? Entonces, cuando ponemos el problema en la mesa y decimos, ¿qué es lo que pasa? Ajá, no hemos pagado la mensualidad de la casa y mi esposo se acaba de quedar sin trabajo. Bueno, o sea, hay una situación que solucionar, sí, pero ¿qué es lo que no hay? ¿Qué es lo que no existe de este problema? Ah, bueno, ese yo que está diciendo que nos van a sacar de la casa, ese yo que está diciendo que nos vamos a tener que arrimar donde fulano, ese yo que está diciendo
que allá me voy a morir de la rabia y ya está ahí con esa ira revuelta, imaginando los problemas que ha tenido con la prima y no quiere ir a vivir para allá por eso. Eso no existe. Entonces, cuando vamos eliminando todos esos yoes que están en torno al problema, pero que no nos permiten ver en realidad cuál es el problema, o sea, cuál es la situación que hay que resolver, estamos o sea, como que sufriendo por todo un corolario que no existe. Cuando eliminamos cada uno de esos yoes allí, en concentración, o sea, buscando la respuesta, pero en silencio, o sea, habiendo eliminado toda esa laraca de nuestros yoes, allí es donde surge por intuición la conciencia. Entonces, también debemos llegar a comprender, porque, pues, bien hay un dicho por allí que dice, eh, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, y es porque sí, todo pasa. Entonces, esa situación que en algún momento me pareció indecible, angustiante, desesperante, que pensé que me iba a morir o que pensé que lo mejor era suicidarme, siempre en algún momento esa situación va a pasar. Y una vez que pase diremos, pues sí, y hasta fue para mejor. Entonces, cuando ya nosotros tenemos el conocimiento, tenemos que aprender a observar en cada una de estas pruebas situaciones que en realidad nos permiten liberar muchísima conciencia. Porque cuando observamos en sí qué es lo que es el problema, que eliminamos todos esos aspectos a los que nos está llevando el miedo, pues vemos que simplemente hay una situación que resolver. Y esa situación, pues sí, hay que buscar resolverla. Pero entonces ya quitamos toda esa preocupación, toda esa angustia, toda esa desesperación, y allí sí podemos enfocarnos en, ok, ¿qué vamos a hacer para conseguir el dinero para pagar la casa? Si es algo que no depende de nosotros, si por ejemplo se muere alguien, ay, qué horror, qué horrible, qué fatídico, la muerte de alguien que queremos mucho, que nos hace falta, que nos duele, sí, sí es verdad, pero no podemos hacer nada. La angustia y la desesperación no nos va a devolver a un ser querido. Entonces, ¿qué podemos hacer ante la pérdida de un familiar? Pues comprender que de esa manera sucede la vida. Todos estamos anotados en esa lista donde vamos en algún momento a fallecer, y en realidad pues la muerte siempre es liberadora. Que nos produce dolor, pues sí, pero no tenemos que entregarnos al dolor. O sea, ese yo que quiere llorar y llorar y llorar hasta que se borre de dolor, hasta que sucumba allí en el sufrimiento, no, es observar. O sea, muchas veces, y allí lo digo por experiencia, o sea, yo tenía ese yo muy fuerte, o sea, de que cuando agarraba un sufrimiento era como que me iba a desvanecer con el sufrimiento. Y en realidad hoy en día que aprendo a observar los defectos, pues veo, o sea, cuál era o sea, cuál era la finalidad, o sea, qué era lo que conseguía, pues dañar mi cuerpo físico. Cuando uno está sacando del cuerpo chorros y chorros y chorros de energía a través del sufrimiento, a nivel del cuerpo vital, esas larvas que generan las sensaciones de dolor, que generan esas sensaciones de sufrimiento, que se arruga el corazoncito, que por allá el estómago, la emoción se como que se retuerce, y esos chorros y chorros de lágrima y chorros de lágrima, lo que estamos es dañando nuestra vista, dañando nuestro estómago, dañando incluso la vitalidad de nuestro cuerpo, porque las personas que tienden a alimentar mucho este yo llorón con el tiempo se van secando, y es porque o sea, no observan cómo están entregando y entregando su energía. En cualquiera de nuestros defectos que nos entregamos así, o sea, que nos mimetizamos con el yo y empezamos igual que cuando una persona está ante una ira, o ante incluso una preocupación, porque una preocupación, en ese problema empieza la persona, ¿y qué hago? ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué no sé qué más? Se acuesta y se despierta y sigue el tiquititiqui, la charla mental. Y sigue haciendo proyecciones en su cabeza trágicas, fatídicas, una peor que la otra. Entonces, ¿cómo no se va a enfermar? Tiene esa cabeza allí en pensamiento y pensamiento y pensamiento y otro y otro y otro.
sea, no dejamos en paz, o sea, no permitimos como que ese pasito a nuestra, ese espaciecito a nuestra conciencia. Y entonces, pues, si es que Dios no me ayuda, el ser no me ayuda. En realidad el ser sí nos ayuda, lo que pasa es que ni que nos estuviese gritando lo escucharíamos. Se percibe es a través de la intuición en el silencio de la mente, pero si, o sea, si nos estuviese gritando no lo pudiéramos escuchar, porque nuestra mente está en esa laraca, laki, ¿qué hago? Porque esto, porque aquello, porque lo otro. Entonces llegar a comprender pues cómo cuando eliminamos todo aquello que está en torno al supuesto problema, allí a través de la intuición pues surge eh, esa acción que debemos ejecutar para solucionar ese problema. Entonces, cuando no nos identificamos con tal o cual problema, cuando permanecemos alerta, descubrimos en el problema nuestros propios defectos psicológicos. O sea, todos aquellos que dijeron, listo, se preocupó la persona, va, hoy comemos. Esos yoes fatídicos, esos yoes tristes, esos yoes del sufrimiento, esos yoes que quieren comer de nuestra energía mental. Bueno, hoy es el día, hoy comemos, dicen todos. Si la persona se identifica, no, van a comer todos. Los de la tristeza, la de la preocupación, los yoes maltratadores del sufrimiento, eh, todos nuestros defectos si no nos autoobservamos. Entonces, cuando sí hacemos ese esfuerzo, como vemos acá el muñequito con la lupa, cuando así hacemos ese esfuerzo de autoobservarnos, vemos, pero es que mira, ahí está. Ese yo que me está diciendo que no va a haber solución. Ese yo que, pero si ni siquiera he salido, o sea, hagamos esa confrontación lógica. O sea, pero si ni siquiera hemos salido a buscar trabajo, si ni siquiera he dicho, bueno, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, o sea, ¿cómo voy a estar pensando que me voy a morir de hambre? Que me van a echar de la casa. O sea, otras veces también a lo mejor hemos tenido el mismo inconveniente y hemos salido adelante. Entonces, no. Entonces, muchas veces es la falta de hacer esa confrontación lógica. O sea, no nos vamos a morir de un día para otro respecto a un problema, o sea, hablando de una situación. Entonces es aprovechar más bien esas situaciones y empezar a descubrir cada uno de esos defectos que quieren alimentarse y de esa manera pues vamos alimentando nuestra conciencia. Entonces, porque es la forma que tenemos para ver los problemas como oportunidades. Y es que las peores circunstancias de la vida resultan ser las que más aportan para nuestro crecimiento interior. Entonces, cada vez que tenemos una preocupación, cada vez que tenemos alguna situación difícil, allí hay pues un gimnasio psicológico. Y decimos todo un gimnasio psicológico porque allí se va a tomar mucha fuerza nuestra conciencia cuando empezamos a ver en detalles cada aspecto que se va manifestando. En esos detalles de alegría, en esos aspectos donde vemos que sucede algo bueno, ay, que llegó un familiar, no tiende a ser tan fácil alimentar la conciencia porque la persona se duerme. O sea, la persona dice, no, pero es que no estamos haciendo nada malo. No, es que o sea, aquí no se está manifestando ningún defecto, solamente estoy alegre porque vino mi primo, porque vino mi hijo, porque vino mi hermano y entonces, ay, bueno, estoy desbordada de alegría, entregando mi energía a montones y a chorros y quiero bailar y quiero beber y quiero bailar y quiero pasear y quiero gritar. Y no estamos observando cómo también en cada uno de esos aspectos donde nos entregamos al placer, también estamos entregando nuestra energía. Entonces, recordemos que las pruebas que se presentan en nuestro trabajo interior se dan todos los días y todos los días en esos pequeños placeres, en todos esos pequeños agrados y desagrados, también estamos perdiendo pruebas porque también estamos entregando nuestra energía a cada uno de nuestros defectos. Entonces, cuando uno se identifica, no identifica el defecto que se está manifestando. Entonces, cada vez que nos identificamos, sencillamente el defecto nos toma, como vemos acá. Cada uno agarra su hilito
pongámoslos allá que se siente en el mueblecito, vamos a poner lo que busque el café, vamos a poner lo que se ponga el pantaloncito ese que le queda tan cómodo, vamos a poner lo que busque el perfume que le gusta porque ese es el que huele rico y el que hace que la gente le diga y le alimente su vanidad de que ese es el que huele delicioso. Entonces allí están nuestros defectos psicológicos tomando cada uno su hilito. No, ahora démelo a mí. Yo que el yo de la pereza, no, ahora démelo a mí, el yo de la vanidad, para que se ponga bien, bien muñeco o muñeca la persona. No, ahora démelo a mí que vamos a hacer lo que agarre una rabiecita por aquí porque se rompió, se dañó un artefacto electrodoméstico de la casa. Vamos a llevarlo por aquí para que bote un poquito en la ira. Y así están nuestros defectos psicológicos manejándonos como títeres durante todo el día. Entonces, pues es observar cada uno de esos aspectos en la mayor cantidad de detalles que podamos, porque a la medida en que seamos más precisos en ver detalles cada vez más pequeños, en esa medida vamos liberando más conciencia. En ese aspecto que les ponía de ejemplo, de cómo nos identificamos en aspectos de nuestra casa, vamos a enfocar el yo que vamos a estudiar el día de mañana, vamos a estudiar el yo del egregor, que es cómo nos identificamos ante cualquiera de los ambientes. Entonces, valga la propaganda pues para el yo que vamos a estudiar mañana. Entonces, ahora vamos a ver el segundo aspecto de la conferencia, que no es menos importante, que es el por qué juzgamos a los demás. Pasa que no nos conocemos a nosotros mismos y todas las personas en el exterior nos sirven de espejo. Está esa ley del espejo, que lo que nos molesta de alguien es algo que cargamos oculto dentro de nuestra psicología y no nos gusta verlo por fuera y por eso lo criticamos. Entonces allí hay varias cositas que observar. Uno ve, por ejemplo, de hecho aquí la imagen que nos puede ilustrar un ejemplo. Está el mendigo allí y la persona puede llegar, este señor que huele tan mal y cómo es posible y cómo habrá llegado a ese estado. Es tener que darle, no sé, creo que no. Y si le doy así, pero con una cosa que no me vaya a tocar porque me pega lo mendigo, y muchas veces no observamos o no se observa porque, así como les decía al principio de la conferencia, cuando señalamos hay un dedito para allá y tres deditos para acá. Y es porque eso que nos molesta de la otra persona definitivamente es urgente trabajar en nosotros. Sobre todo en la medida en que más nos molesta. O sea, cuando algo es así repulsivo que, ay, no, porque que ni se me acerque. No, esa prostituta, esa mujer, no, 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 no. No, ese hombre, que no, eso es un lascivo, ese es un sádico, ese hombre. No, ese violó a alguien, ese se acaba de salir de la cárcel, que ni se me acerque, que ni me vea si es posible. O sea, esa repulsión que sentimos ante alguna persona, que calificamos de esto o de aquello, pues eso hay que revisarlo dentro de uno. Y es porque el yo, debemos recordar, tiene dos aspectos. Tiene una parte activa y tiene una parte pasiva. Entonces, si por ejemplo está ese yo mendigo que está allí en la calle pidiendo, cuando a uno le produce esa repulsión, ese que siente ese repudio, ese que siente ese desagrado, ese que dice con aquella cosa, es nuestro propio yo. O sea, es nuestro yo mendigo. Y se resiente porque ve, o sea, ve ese polo de él mismo, lo ve afuera. Y eso que ve afuera le produce tanta incomodidad porque uno lo tiene adentro. Entonces la persona puede decir, no, es que yo en esta vida, gracias a Dios, pero ni remotamente. Yo siempre he trabajado, nunca me pasó eso y nunca haría esto y nunca lo otro y sería imposible que llegue a esa situación. Entonces no comprendemos que, o sea, esa repulsión, que era lo que estaba mencionando,
O sea, todo ese repudio, ese desagrado, ese aspecto que uno pone en el cuerpo, que no quiero ni que me toque, porque huele horrible, porque no sé qué, eso está primero alimentando el yo, o sea, sigue alimentando nuestro propio yo mendigo, y de paso uno pudiera no haber sido mendigo en esta existencia, pero sí puede haber tenido situación de calle en otra existencia y es ese yo que está vivo desde que en alguna oportunidad en otra existencia fuimos mendigos, es ese yo el que se resiente con este que ve aquí. Y entonces como está allá dentro vivo, pues entonces le produce toda aquella cosa. Entonces uno debe observar o sea, ¿qué le produce? Le produce asco, trabaja ese asco, ¿cómo lo siente? ¿Cómo lo percibe? Ah, porque huele mal, porque repugna. Bueno, mate ese yo que mira de esa manera, mate ese yo del mal olor, mate ese yo que le causa tanta repulsión. Ah, es que me revuelve el estómago, mate ese yo. Que me da hasta ganas de vomitar, mate ese yo. Porque todo eso que le genera a esa persona está alimentando el mismo yo. Y pasa algo muy particular de cuando criticamos a los demás, es que si la persona, aún poniéndole la ley del espejo, no comprende, o sea, no percibe el yo dentro de sí mismo, pues sencillamente de tanto criticar, porque la persona juzga y a veces incluso hasta condena y a veces incluso hasta ejecuta a ese otro que es esto, que es aquello y que es lo otro, cuando nosotros no tenemos conciencia, o sea, no somos seres dormidos. Entonces no tenemos la capacidad de juzgar absolutamente a nadie. Y cuando estamos juzgando, o sea, haciendo el trabajo de los señores de la ley, pues sencillamente los señores de la ley, para que podamos comprender mejor el yo, nos ponen en los zapatos de la persona. Entonces, si usted critica al mendigo y le parece tan repulsivo porque no se puede parar en otra esquina, sino justamente en la esquina de mi trabajo, que todos los días me lo tengo que tropezar. Allí está. Y entonces todos los días tiene que pedirme plata y entonces todos los días se me acerca. Y todo aquello que queremos alejar más de nosotros y a lo que le sentimos tanta repulsión, más lo atraemos. Mientras no lo trabajemos, lo vamos a seguir atrayendo porque no lo hemos comprendido. Mientras más lo critiquemos y no nos pongamos en los zapatos de la persona, pues sencillamente la ley nos va a terminar poniendo en los zapatos de esa persona. Entonces, critico a la prostituta, pues en algún momento me van a poner en la situación de la persona para que pueda ver el yo, para que pueda llegar a la comprensión. Entonces, comprender que cuando pasa eso, o sea, cuando hay esos desagrados, cuando hay esa crítica, cuando hay es porque es que yo no soy así. Eh, digamos, otro ejemplo, un ladrón. No es que esa persona es un ladrón, es un sinvergüenza, eso no puede ver nada mal parado. O vamos a ponerlo a un nivel más fuerte. Esa persona que tiene un cargo público y resulta que desde que tiene ese cargo público, entonces ahora se la pasa en esa nave como que si, en ese tremendo carro, como que si es una persona muy fina y resulta que todo el mundo sabe de dónde vino. Ese es lo que ese es un tremendo ladrón, que entonces como está trabajando en la parte pública, entonces ahora se aprovecha de los bienes, los bienes públicos. Y resulta que cuando no observamos esa crítica, primero nosotros en realidad no nos consta si esa persona está en esa situación. Estamos escalumniando a alguien. Entonces estamos emitiendo juicios de algo que no conocemos. Y el que se resiente dentro de nosotros es nuestro propio yo ladrón. O sea, si estamos calificándolo de ladrón, nuestro propio yo ladrón es el que se está resintiendo. Y muchas veces digamos que pudiera la persona no haber robado en esta existencia, que es difícil porque todos tenemos ese yo ladrón bien alimentado, aunque sea le hemos agarrado los vueltos a la mamá en alguna oportunidad cuando éramos niños, pero sí, se ha alimentado en la parte activa. Entonces, supongamos que la persona no haya robado nunca en esta existencia. Y entonces empieza que es un ladrón porque la parte pública está aprovechándose de los bienes
públicos, y resulta que allí cuando uno empieza a observar, o sea, qué es lo que se resiente, porque siempre lo que se resiente es el yo. Allí puede haber yoes de envidia, o sea, yoes, o sea, de repente la persona no ha robado a ese nivel porque no lo han puesto en un puesto como ese. A lo mejor es mi yo de la envidia que quisiera estar en un puesto como ese para poder también adquirir bienes y poder tener esa camioneta y poder estar también paseando en ese tremendo carro. Y entonces es tanto mi yo ladrón como mis yo envidiosos que están viendo en esa otra persona esos yoes. Entonces es observar cómo alimentamos, porque sí alimentamos todo aquello que criticamos. O sea, cuando lo estamos criticando es porque definitivamente lo tenemos dentro de nosotros, porque cuando uno trabaja el yo, siempre lo va a trabajar para eliminarlo en esa parte activa y va a trabajar para eliminarlo en la parte pasiva también. O sea, en todos esos yoes que quieren ir a robar, en ese caso del ladrón, y todos esos yoes que se sienten pulcros, impecables, incapaces de robar a nadie, esos yoes honestos en nosotros, que muchas veces esos yoes honestos en nosotros están respaldados es por nuestra personalidad. O sea, la persona no se atreve a robar no porque no tenga el yo, sino porque, no, y si me descubren, entonces, o sea, y el orgullo. Entonces, por un yo de orgullo, la persona no se atreve a robar, pero no es porque no tenga el yo. No, porque ¿qué van a decir de mí? O no, y si me pescan y después me ponen presa. Entonces, por miedo, o sea, por yo es de miedo, por yo es de orgullo, por yo es de vanidad, no se atreve a robar. Pero no, o sea, por esos yo es de la personalidad, pero no es que tenga desarrollada la virtud. Entonces, hay que revisar en esos aspectos activos, en esos aspectos pasivos, porque todos tenemos esos yoes. Sobre todo los que criticamos, los tenemos en buena medida bien alimentados. Hay otro yo que me gustaría hacer la acotación porque hay muchas personas que criticamos, las personas que son muy lascivas, porque miran de una manera muy grotesca. Digamos un hombre que pasa una chica jovencita, bien bonita y de repente pues vestida con algo apretado o mostrando parte de su cuerpo, y el hombre la mira de arriba abajo y no sé qué, y de repente le dice algo, y hay personas que dirían de ese señor, un hombre tan sádico, eso que se ve tan feo, qué horrible, ¿cómo es posible? Y eso es una niña, pudiera ser su hija. Y hay hombres que echando broma dicen, ay, pero es que no lo es. O sea, que no es su hija, o sea, sí la puede mirar de manera morbosa. O sea, justificando también a esos yoes morbosos y esos yoes lascivos. Pero la persona que critica a ese baboso, a ese lujurioso, a ese sádico, bicho que qué horrible, que debe ser pedófilo, la persona no se da cuenta que está alimentando también el yo a través de la crítica. Está alimentando el yo y a veces hasta peor que la persona que está mirando, porque de repente la persona solamente miró. No nos consta qué pasó por la mente de ese señor. Entonces, pero ¿qué pasa por la mente de uno? La persona que critica a ese morboso, a ese lascivioso, a ese sádico, o sea, la persona está calificando al otro hasta de sádico, hasta de pedófilo, y no le consta. O sea, uno no se da cuenta. Entonces, está uno alimentando esos yoes pedófilos, esos yoes sádicos, esos yoes violadores. Es uno el que los está alimentando, no la persona. La persona a lo mejor solamente miró, a lo mejor no le pasó más nada por la cabeza. Pero ¿qué no pasó por la cabeza de la persona que criticó? Entonces, hay que llegar a comprender, por eso ese dedo que señala para allá y tres para acá, porque en uno, el que critica, se desarrolla mucho el aspecto de ese yo que está criticando. Importante que sepamos las consecuencias de la crítica,
Primero, no podemos autoobservarnos, porque estamos siempre tendiendo a señalar para allá, porque eso es, o sea, eso es lo que a lo que nos lleva el yo, a mirar hacia allá. No, porque es el otro el que tiene el defecto, yo no. Yo soy una santa. Yo en mi vida nunca, jamás. Pero a través de la crítica tengo esos yoes gordísimos. Entonces, no podemos autoobservarnos en la medida en que estemos viendo hacia afuera. Se duerme nuestro juicio crítico porque cuando nosotros estamos viendo es hacia afuera, perdemos la capacidad de ver nuestros propios defectos psicológicos. Entonces es muy importante porque si no tenemos un juicio crítico, o sea, si no tenemos esa capacidad de observar en nosotros lo que se está manifestando, si no tenemos la capacidad de observar de una manera objetiva qué es lo que se está manifestando en mí, pues no vamos a tener cómo observar nuestros propios yoes y no vamos a tener entonces cómo empezar a eliminarlos. Otra de las consecuencias que sí les había mencionado, nos puede poner en los zapatos de los otros, porque en la medida en que no comprendemos, pues la ley dice, está bien, él quiere ser juez, no comprende al yo, mira, y eso que se lo pusimos varias veces, y lo sigue criticando aquí, criticando allá, criticando allá, vamos a ponerlos en los zapatos de la persona, para que pueda entonces observar bien el yo. Entonces, nos envían por karma, pues, en los zapatos de la persona, de manera que podamos entonces observar el yo. Ese juicio que emitimos es una calumnia, que también lo habíamos mencionado. La persona no se da cuenta que está emitiendo una calumnia, o sea, uno está calificando a otra persona que es esto, que es aquello, que es lo otro. O sea, no nos conocemos a nosotros mismos. ¿Cómo carrizo vamos a conocer a otra persona? O sea, no hay manera. Entonces, y es tan difícil observar nuestros propios yoes, ¿cómo vamos a observar los yoes de otra persona? Entonces, debemos recordar también que por eso veíamos en la conferencia del nivel del ser, que hablábamos en la práctica, que para poder nosotros llegar a observar cuál es nuestro nivel del ser, sencillamente íbamos a decir, cuáles las personas de mi entorno con las que más me relaciono, cuáles son los defectos que le veo. Que veo que esta es envidiosa, que aquella es mala paga, que la otra es una floja. Esas son las características que más veo en las personas de mi entorno. Esos son los yoes que tengo que revisar en mí porque ese es mi nivel de ser. Porque la única forma que yo pueda ver que esta es floja es porque yo tengo ese yo flojo. La única forma que yo pueda ver que aquella es chismosa es porque ese yo chismoso está en mí. La única forma que yo puedo ver que aquel es ventajoso es porque yo tengo ese yo en mí. Entonces es eso. Mientras estamos hablando de otra persona, criticando a otra persona, definitivamente estamos emitiendo una calumnia. Y el hecho de que generemos esa vibra hacia esa persona, porque ella, porque uy, porque eso genera una mala relación con la persona juzgada. Porque recordemos que nuestros yoes se comunican telepáticamente, o sea, los nuestros con los de otras personas. Entonces, ese repudio que uno siente, eso los yoes de la otra persona lo sienten. Entonces, por eso muchas personas a veces dicen, no, es que esa persona no me cae bien, no sé por qué, me da mala espina. No, no, yo no quiero tratar con ella, no sé. O sea, no, la veo bien, pero no sé, no me agrada. Y allí está, o sea, cuando tenemos ese juicio hacia una persona, generamos esa mala relación. Y otro de los aspectos, pues no menos importante, que también ya les había mencionado, es el karma que nos ganamos cuando estamos criticando. Porque hasta el hecho de ponernos en los zapatos de la otra persona, pues es el karma que nos ganamos por estar criticando. Entonces, pues llegar a comprender que en realidad no hay ningún beneficio en la crítica, el beneficio que podemos sacar de eso que vemos en las otras personas, pues es el que nos sirvan de espejo. Que esa persona me parece que es X, Y, Z. O sea,
observar bien en uno, o sea, yo tengo eso de verdad, o sea, sí lo tengo, no lo tengo, de qué forma, qué tan alimentado lo tengo, empecemos a buscar. Si de verdad no lo encuentro por ninguna parte, o sea, sería que lo alimenté en otra existencia, porque de verdad que en esta no lo consigo, pues vamos a verlo en la parte pasiva. O sea, ¿qué es todo lo que me genera esa persona? Me genera desagrado, elimina el desagrado. Me genera molestia, no la quiero cerca, me da como una repulsión. Elimine esa repulsión, ¿dónde la siente? Ay, siento que se me revuelve el estómago. Elimínese yo. Siento que ay, como que me quiero alejar de la persona. Elimínese yo. Que me pongo esa cara de como que el asco, que la cosa. Elimine esos yoes. O sea, en cada músculo que uno mueve de repulsión hacia esa persona hay un yo para eliminar. Entonces es observar en detalle toda esa repulsión, porque toda esa repulsión viene precisamente de ese aspecto pasivo, de ese yo que está por allá adentro queriendo alimentarse de alguna manera, y se alimenta entonces es en el aspecto pasivo a través de la crítica. Entonces observar de una manera detallada para poder eliminar todos estos aspectos del yo. Beneficios de combatir estos dos errores, de no identificarnos y no criticar, es que no se nos va a dormir la conciencia. O sea, se va a poder manifestar nuestra conciencia cuando nosotros estamos ahí, en el aquí, en el ahora. Que esto me produjo un agrado, aquí hay un yo. Que esto me produjo un desagrado, aquí hay un yo. Ay, que ya me pareció tan lindo el pajarito, qué tierno, míralo, tiene unos pollitos. Ya nos identificamos. No, que el transporte público me dejó. Ahora sí es verdad que voy a llegar tarde. Ya nos dormimos. Entonces, son muchas cosas que pasan en nuestro diario vivir que terminan durmiéndonos, durmiendo nuestra conciencia. Si nosotros estamos allí alertas, tratando, haciendo ese esfuerzo de no identificarnos, pues allí va a estar despierta nuestra conciencia. El hecho de que no alimentemos estos dos defectos, pues recuperamos nuestro juicio crítico, porque allí estaremos en esa alerta percepción donde nuestra conciencia está ahí. Recordemos que en la medida en que vamos practicando la muerte psicológica, cada chispita de conciencia liberada pues va ayudando a las otras, en la medida en que nos mantenemos en el instante. La muerte en marcha va a rendir de forma impresionante, porque vamos a ver cómo nos identifica todo. O sea, cuando empezamos a observar la forma en que nos identificamos en agrados y desagrados, vamos a ver cómo con todo nos identificamos, en todo hemos puesto energía. Vemos que no porque la almohadita que más me gusta en mi cama, no porque el ambiente de esta habitación, porque es más fresco o porque es más calentito, no hasta el utensilio para cocinar, este es el que me gusta porque aquel no, porque aquel tiene esto, tiene aquello, no porque no me gustan las visitas a tal hora, sino a tal hora. Todo nos identifica. El vecino que me saluda o no me saluda, la persona que para su carro justamente siempre frente a mi casa, allí, es que todo nos identifica. Y ahora empezó a llover. Oh, ya se montó esa nube. Ya va a caer un palo de agua justo hoy que voy a salir a hacer las compras. Todo nos identifica. Entonces, en la medida en que estamos en autoobservación, vamos viendo cómo en todos esos aspectos hay conciencia que rescatar. Y de esa manera, pues la muerte en marcha nos va a rendir de forma impresionante. Y de esa manera, pues estaremos avanzando en nuestro trabajo interior. Entonces, estos yoes, por eso son tan importantes, por eso se les dedica una sola conferencia a estos dos yoes, por la importancia que representan para la base de nuestro trabajo, que es la muerte psicológica. La clave de todo, pues dirigir siempre la observación al mundo interior, identificar en qué polo estamos, hacer descubrimientos y eliminar lo que se va comprendiendo. O sea, esos aspectos que tengamos del yo, por eso les decía, estar en autoobservación en ese sentido de no negarnos a tener un yo, porque muchas veces decimos, no, es que ese yo no lo tengo, pero, o sea, miremos bien, o sea, si lo alimento en la parte activa o no lo alimento en la parte activa.
Por ejemplo, ese yo ladrón que les ponía el ejemplo, uno pudiera decir, no es que no lo he alimentado, es que yo nunca he robado a nadie. Eche cabeza. O sea, haga una rememorización. Por allá, cuando éramos niños, el vuelto de la mamá. Por allá, si alguien nos daba en algún momento un vuelto, hacemos una compra y nos regresan dinero de más. ¿Lo devolvimos? ¿No lo devolvimos? Hay un dinerito que en tal parte conseguimos, que ay, gracias a Dios que lo conseguimos porque estábamos necesitando dinero y, pero es que eso no era de nadie, de nosotros no era. Aquella cuestión que nos conseguimos, un celular que nos conseguimos, pero alguien lo dejó ahí botado, cualquiera lo iba a agarrar, pero no era de nosotros. No que recogimos, qué sé yo, o sea, recogemos cualquier cosa del piso que no es de nosotros. Entonces, ¿tenemos o no tenemos alimentado ese yo ladrón? Cuando empezamos a revisar, que aunque duela, y lo digo es por experiencia, cuando uno dice, no, yo no lo tengo, yo no lo tengo y no lo tengo, cuando uno revisa bien y empieza a notar, eso termina siendo un pergamino. Y uno dice, ay, me están cobrando este karma, qué horror. Alguien me robó tal cantidad. Y uno dice, voy a trabajar ese yo ladrón porque no es posible. ¿Cómo me van a robar a mí yo que nunca robo a nadie? Y cuando empezamos a revisar, que empezamos a echar memoria y decimos, mira aquí, y aquí, y por aquí, mira en esta otra cosa también. Mi hermana que yo decía, pues ¿para qué? Si mi hermana esa no se pone brava, a ella no le molesta. También ese. Mi mamá, ¿verdad? Cada vez que ella ponía los vueltos, el sencillo en una gavetica, íbamos nosotros y agarrábamos de allí porque mi mamá no se daba cuenta. Y aquellas veces que a mi hermano también. Y las veces que a este otro. Mira, empieza uno, escribe y escribe y escribe. Y uno dice, ay, me estoy quejando porque me cobraron una vez. Y estoy pidiendo justicia. Entonces es llegar a observar, o sea, hacer un esfuerzo en verdad por observar el yo en nosotros. O sea, si lo alimentamos en la parte activa, observemos, eso es una meditación en introspección con nosotros mismos. Entonces, si lo alimentamos en la parte activa, pues eliminemos cada uno de esos detalles. O sea, toda esa emoción de no es que nadie se iba a dar cuenta, no es que no iba a pasar nada, no, pero es que eso no importa, no, pero es que esa persona no le hacía falta, no, pero es que ella en realidad no me lo reclamó nunca, entonces no lo necesitaba. O sea, hay muchas excusas donde hemos alimentado yoes que debemos observar para eliminar toda esa estructura de ese yo. Entonces, en la medida en que afianzamos eh, esa observación en los detalles y sin identificarnos, o sea, sin estar justificando los yoes, pues en esa medida vamos a liberar muchísima conciencia. Entonces, bueno, hasta acá la conferencia, dejándolos con esta frase. Es importante iniciar una lucha por no identificarnos y por dejar de juzgar a los demás. De esa manera, o sea, cuando nos ponemos como meta eso, o sea, no me voy a identificar, o sea, no me voy a entregar al placer de los yoes y no voy a juzgar, o sea, siempre que vaya a decir algo de otra persona, antes de decirlo, o sea, ya va, porque lo voy a criticar. Si voy a criticar, tengo que observarlo en mí. Entonces, no, mejor calladito nos vemos más bonitos y vamos a observar el yo en nosotros. Entonces, de esa manera, pues estaremos liberando muchísima conciencia. Entonces, vamos a ver si hay preguntas. Eh, Vamos, mientras tanto, a dejarlos con nuestras redes sociales, que transmitimos las conferencias a través de la página de Facebook, Curso Conocimiento de Sí Mismo, bzla.blp. Y al día siguiente, pues resguardamos las conferencias en la página de YouTube, como vemos acá, Conocimiento de Sí Mismo Venezuela, para los que quieran suscribirse. Y está nuestro número de contacto para las personas que quieran contactarnos a través del privado o quieran unirse al grupo de WhatsApp para recibir el link de inicio a las conferencias y para recibir el material complementario y las conferencias en audio. Entonces, por acá pues pueden unirse al grupo de WhatsApp. También en la descripción de cada una de las conferencias siempre dejamos el link para unirse al grupo de WhatsApp.
Entonces vamos a dejarlos con la invitación a la próxima conferencia del día lunes de la próxima semana, donde estaremos viendo la conferencia número 40, que se titula Sacrificio por la Humanidad. Aquí pues vamos a estudiar este factor que es tan importante como cada uno de los tres factores. Se le dedica también una conferencia por la importancia de sacar adelante este tercer factor. Recordemos que lo que estamos desarrollando es una obra de amor. O sea, desarrollamos nuestra conciencia para llegar al proceso de la autorrealización íntima de nuestro ser, para rescatar toda la sabiduría que nuestro ser vino a sacar de la manifestación. Y esa sabiduría la vino a buscar nuestro ser precisamente para servir más a la humanidad. Entonces acá pues vamos a ver todos esos aspectos en la conferencia del próximo lunes. Ya estaríamos mañana teniendo el estudio. Como les decía, vamos a ver el yo egregor el día de mañana, de 9:30 a 10 de la mañana. Estaríamos enviando el link y pues ya tendríamos pendiente pues el material que nos hace falta enviarles. Entonces, bueno, viendo que no hay preguntas, vamos a dejar la conferencia hasta acá. Como siempre, pues deseándoles que tengan un feliz resto de la noche, mucha fuerza y un feliz astral. Hasta la próxima.